Bos días, señor ministro. Buenos días a todos y a todas. El Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, ha presentado un total de 109 enmiendas parciales y 37 enmiendas al articulado. Es decir, nos hemos tomado la sección 20 en serio, siendo conscientes de que este país merece y necesita de una profunda transformación y tiene que ver justamente, señor ministro, con una transformación en materia energética y, sobre todo, en materia de transformación digital. Querríamos empezar diciéndole, señor ministro, que desde luego nosotras no compartimos en absoluto las lecturas que se están haciendo mismamente hoy por usted y, además, creemos que este presupuesto no hace más que ratificar el fracaso de sus políticas. Fracasos sonoros. Por ejemplo, empezó el lunes, como usted sabe, la subasta de la interrumpibilidad, que no hace más que destacar el error consumado, insisto, de su ministerio, un error que además supone costes importantes en términos económicos a nuestro país, que además está pagando los consumidores domésticos y además no sirve para atender las necesidades de la industria y aún encima estamos ante un mecanismo opaco. Hay absoluta falta de transparencia respecto de un elemento como es este que estamos teniendo en estos días en nuestro país. Usted está siendo apercibido por la Comisión Nacional, está siendo cuestionado en materia de interrumpibilidad por estos hechos y no solo sigue enmendarse, sino que continúa en una senda absolutamente errática. Este es un fracaso sonoro, rotundo de su política que, insisto, refleja y repite en su presupuesto, pero tenemos otro segundo fracaso sonoro que tiene que ver nada más nada menos que con el fallido bono social. Usted le ha puesto a la carta a las eléctricas de este país lo que querían con el bono social. Ahora usted ha conseguido que sean las administraciones más próximas a la ciudadanía las que tienen más dificultades económicas, como son los ayuntamientos, las que soporten sí, es así, señor ministro, las que se hagan cargo del llamado bono social, cuando además usted conoce, como conozco yo, que tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que es cierto que le cuestionaba el reparto que usted hacía respecto de los costes del bono social, pero decía algo muy claro el Supremo. El Supremo decía clarísimo que eran las eléctricas las que tenían que pagar el bono social y usted ha hecho justamente lo contrario. Han pedido a la carta que sean las administraciones públicas las que soporten el bono social y usted, insisto, se lo pone a la carta a petición de las eléctricas. No estamos de acuerdo, señor ministro, con su presupuesto. No estamos de acuerdo. Yo entiendo, señor ministro, que esté nervioso porque sabe que es un rotundo fracaso. Sabe que es un rotundo fracaso. Hablando de fracasos, estos presupuestos consuman el mismo error. No va a haber transición energética en nuestro país. No van a tener ley de cambio climático. Tienen un presupuesto, señores de Ciudadanos y señoras de Ciudadanos, van a ser corresponsables de esta sección 20. No nos vuelvan a hablar de autoconsumo, no nos vuelvan a hablar de cambio climático en nuestro país porque ustedes son corresponsables de las políticas del señor Nadal. Señor Nadal, es una vergüenza lo que están haciendo en nuestro país con el autoconsumo. Dejen de penalizar, asuman las enmiendas y el discurso político que tenía que tener España respecto de una cuestión como es el autoconsumo. Señor ministro, supongo que conoce también nuestras enmiendas relativas a la distribución de la energía. ¿Cuándo se va a poner en serio en esta materia? ¿Cuándo va a favorecer la distribución de la energía para que sea bidireccional y podamos trabajar con operadores locales? ¿Por qué ni siquiera asumen este debate que está planteando de manera contumaz el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea? ¿Por qué no somos un país moderno, señor ministro? ¿Por qué no se plantean que somos capaces de tomarnos en serio pues, un producto que no es cualquier cosa? Estamos hablando de un servicio público fundamental, es la energía. Desde luego sabe que este grupo se ha tomado en serio lo que tiene que ver con la distribución y, desde luego, nos gustaría que usted, por lo menos, contemplase las enmiendas que, como ya sabemos, ni siquiera se van a plantear. Por supuesto, señor ministro,
Enmiendas que tienen que ver con el Plan de Innovación Tecnológico en energías renovables. ¿A usted no le parece que un país serio debería de estar invirtiendo de manera seria y contundente para garantizar esto, para crear empleo, para modernizar el país, para cumplir con los objetivos de cambio climático? ¿Por qué ni siquiera se plantea esta realidad en su ministerio? ¿No cree que las enmiendas que le presenta nuestro grupo, también vinculadas al género, la mujer y la energía, serían cuando menos estudiables? ¿Serían para reflexionar si tenemos razón o no respecto de esta cuestión? ¿No le parece que es una materia pendiente en España? Desde luego, a nosotras sí. Todas las enmiendas, un bloque de enmiendas que presentamos sobre el plan de eficiencia energética en edificios públicos, pero también en edificios en la economía privada. Desde luego, esto también sería generador de empleo, pero sobre todo también ayudaría a cumplir con los mandatos ecológicos que tenemos. Desde luego, los retos que precisa España, que tienen que ver con el cambio climático, con la transición energética, con este presupuesto no se va a hacer. Por no hacer, señor ministro, es una vergüenza el grado de inejecución de su presupuesto, de todo el presupuesto en general, pero muy particularmente de la sección 20. Y usted aquí, claro, por poner otro bloque más, ¿no?, de enmiendas que hemos formulado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el transporte, la electrificación del transporte. ¿Cuándo van a ponerse en serio con estas materias, señor ministro? Es que, insisto, ¿cuándo nos lo vamos a tomar en serio? Si hay un factor que es generador de CO2, lo sabe perfectamente, es justamente el transporte en nuestras ciudades y en nuestro pueblo. ¿Cuándo se van a poner las manos a la obra para arreglar esta situación? Y muy rápidamente, bueno, que usted presuma aquí, no sé si conoce el informe público del señor Lasalle, está en la página web de su ministerio. ¿Usted conoce los millones de españoles y españolas que carecen de conectividad digital? Según los datos del propio ministerio, al que usted hoy aquí representa, son 19,5 millones de españoles y españolas que carecen de conectividad digital en condiciones dignas. Señor ministro, yo soy gallega, pero no es cuestión de ser gallega, es que Extremadura, es que los pueblos que quieran, es que los barrios históricos de nuestros pueblos y de nuestro país carecen de conectividad en condiciones de dignidad para ser un país moderno. Hablar hoy de conectividad digital, señor ministro, es hablar de democracia. Por hablar de democracia, obviamente también sería interesante que los hombres y mujeres de Ciudadanos, del PNV y usted mismo estudiasen las enmiendas que presentamos, por ejemplo, para el software libre. Por ejemplo, volvemos a insistir con la enmienda de Red.es para garantizar que desde lo público se cumple con la Ley General de Telecomunicaciones. Y cuestiones importantes. ¿Para cuándo las indemnizaciones a los afectados del Castor? Por poner un ejemplo. Supongo que les será una materia importante. O por hablar de Galicia, señor ministro, ¿por qué no estiman las enmiendas que formulamos para la paralización de la actividad minera de Opino y Otouro? O por hablar también de la necesidad de soterrar subestaciones eléctricas en nuestras ciudades que están causando, como saben, daños ambientales y a la salud pública. Por tanto, señor ministro, desde luego, más de lo mismo, una inacción pública absoluta para que los de siempre, las eléctricas, sigan haciendo negocio. Muchas gracias.